Hola, ¿qué tal? Buen día, estudiante de secundaria. Te saluda Miss Paola en esta ocasión para continuar con nuestras clases de literatura. Como ves en pantalla, voy a colocar un poco más grande la pantalla. Bien, como ves en pantalla, nuestra clase del día de hoy tiene que ver mucho con los gráficos que ves, los cuales pertenecen al género dramático. Te voy a hablar del género dramático tocando 4 puntos. En realidad 3. El cuarto es la actividad que vas a realizar. Bien, comencemos entonces hablando sobre qué es el género dramático. Como ves en pantalla, el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. ¿Sí? El género dramático, por lo tanto, es importante recordar que es una representación. Quiere decir que va a ser actuado, va a ser visto, va a ser algo visual, ¿sí? Lo cual va a representar episodios de los seres humanos, de los personajes, que en este momento ya al momento de ser representados pasan a ser actores y actrices, los cuales van a presentar conflictos cotidianos por medio del diálogo, ¿no? Ellos previamente van a tener que haber estudiado un guión. A ver, la palabra dramático proviene de drama. Esta palabra corresponde al nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y tiempo determinado. Muy bien, chicos, los autores de los dramas se les conoce como dramaturgo, ¿sí? No se vayan a olvidar. Los hechos se refieren a personas o caracteres que simbolizan en forma concreta y directa un conflicto humano, ¿no? Los acontecimientos que están ocurriendo dentro de la obra son los hechos, lo cual van a representar un conflicto humano y va a ser representado siempre en un auditorio, ¿no? A un público, en un auditorio. Y el género dramático es el tránsito, ¿no? A todo lo escrito hacia lo significado, hacia lo representado, como repito, ante un público. Una característica esencial, ojo, es una característica esencial, es la acción. Es lo más importante dentro del género dramático, desplazando a los personajes, al ambiente. Eso pasa a segundo plano. Lo más importante dentro del género dramático son las acciones de los personajes dentro de un ambiente en el cual manifiestan los conflictos, ¿no? Los cuales van a ser vistos por un espectador. Lo que sucede en una obra no está descrito, ni narrado, ni comentado directamente por el dramaturgo, sino todo es visto por el espectador. Muy bien, ¿no? Entonces todo es visto por el espectador, ¿no? Lo que realizan todos los actores, las actrices, como los cuales ellos van a tener que muchas veces utilizar gestos, actitudes, ¿no? Para poder expresar el conflicto dentro de una obra. ¿Por qué? Porque una obra dramática ha sido creada para ser representada desde un inicio. ¿Sí? Desde un inicio esa obra fue creada para ser representada, ¿no? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a hablar en el segundo punto sobre los antecedentes históricos, ¿no? Cómo nació el teatro en la historia de la humanidad, ¿no? A ver. Muy bien, para iniciar nos vamos a situar en Grecia, ¿sí? Grecia es la cuna de muchas ciencias, ha dado muchos aportes a la humanidad, entre ellos el teatro, ¿no? El teatro griego nace en el siglo XV, en el siglo V antes de Cristo.
Sí, chicos, van a ser en un segundo periodo de toda la historia de Grecia, donde el inicio de todo van a ser las representaciones llamadas las fiestas dionisíacas, ¿no? Donde los griegos le rendían culto al dios Dionisio. ¿Cómo nació esto? Pues en Grecia, ¿no? Los pastores, la gente, siempre ellos, eh, al momento de cosechar las uvas, que eran 2 veces al año, ¿no? Las uvas fermentadas comenzaban ya a podrirse un poco, no a fermentarse. Al momento de ser fermentadas, la gente comenzaba a beber las uvas, lo que era el vino, básicamente. Entonces, al momento de ligar esta bebida, las personas comenzaban a experimentar ciertos momentos de catarsis, ¿no? A lo que se conoce catarsis como una purificación del alma, comenzaban a bailar desmedidamente y sacaban todas sus pasiones, todo lo que pensaban a flote. Bueno, y como correspondía, ¿no? Como ellos bebían jugo de uva o vino, ellos rendían culto al dios Dionisio, ¿no? El dios del vino, ¿no? Bueno, y el momento de ellos representar, perdón, de libar licor y comenzar a cantar, también comenzaban a hacer la catarsis hacía que ellos comiencen a cantar, ¿no? Y hubo un momento en la historia en la cual los griegos comenzaron a organizarse más en estas celebraciones porque con el tiempo se fue transformando en celebraciones masivas que duraban semanas, donde ya ellos los cantos comenzaban a a unirse, ¿no? Ya a poder formalizarse a través de un coro. Y el director del coro se le conocía como Tepsis, ¿sí? Bueno, más adelante les vamos a explicar a través de un video lo que más adelante pasa con Tepsis. No se olviden, Tepsis. Vamos a leer lo que dice ahí en la pantalla. En Grecia, en el siglo V a.C., se hacían grandiosas representaciones en honor a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad. El carácter religioso de estas representaciones se manifestaban en coreografías, música y canto, ¿verdad? Como yo ya lo he dicho, pueden visualizar aquí. Ahí vemos al público, ¿no? Quienes están en los estrados. Esto es en Grecia. Tenemos ahí el coro, ahí tenemos la estatua del dios Dionisio, está ahí las representaciones. Como datos curiosos, las mujeres no podían salir a actuar, ¿no? Es por eso que los hombres muchas veces tenían que utilizar máscaras para representar no solo a dioses o a personajes, sino también a mujeres. Tenían que hacer uso de zancos para poder ver, para que todo el público llegue a visualizar el espectáculo, ya que era demasiado público. Bueno, también como repito, vemos el coro, el escenio, que era el más adelante se le conoce como el escenario, ¿no? También vemos ahí a los camerinos donde los actores se van a empezar a cambiar. Ellos tampoco mostraban lo sangriento. En las obras teatrales griegas estaba prohibido mostrar lo sangriento. Tenía un fil también moralista, educador, didáctico, pedagógico. Bien, chicos. Entonces, acá tenemos, ¿no? Ya no en dibujos, sino ya en la vida real. Estas son unas ruinas de lo que fue un teatro en Grecia. ¿No? Este es el espacio donde se representaba todos los rituales, ¿no? Los cuales, como les digo, duraban varios días, donde se le adoraba a este dios Dionisio para poder observar el espectáculo, ¿no? Que ya vemos estas ruinas, lo que fue, ¿no? Ahí están las gradas, al medio debía estar ahí el coro, ¿no? En el escenario, lo que dice ahí Skane, es el escenario, ¿no? Ya está totalmente arruinado lo que debió haber sido los camerinos. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a dar algunos datos importantes porque hablar sobre el teatro griego es muy importante también, ¿no? Con el pasar del tiempo, las representaciones que fueron en algún momento primitivas sufrieron transformaciones, lo que daría origen luego al teatro griego, ¿no? Estas fiestas dionisíacas, las cuales son el origen de todo el teatro griego, van a evolucionar. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de que les conté de Tepsis? Bueno, Tepsis era el director del coro, ¿no? Lo que había sido ya evolucionando, estos cantos dionisíacos se evolucionaron al coro. Tepsis era el creador del coro. Hubo un momento en que el emperador Pistratos, ¿no? Quien era un gobernador ateniense, donde fue donde ocurrió todos esos hechos en Atenas, le pide a Tepsis, como Atenas se había vuelto el centro de todo Grecia, de todas las ciudades de Grecia,
le pide Pístratos a Tepsis que por favor incluya algo novedoso dentro de estas fiestas dionisíacas, porque había atraído mucho público, ¿no? Habían venido gente de todos lugares de Grecia y esto atraía pues el comercio, la economía aumentaría. Entonces Tepsi decide salir del coro y ser un nuevo personaje que conversa con el coro. Es por eso que a Tepsi se le atribuye la creación del diálogo. Más adelante, eh, cambia este carácter religioso, ¿no? Como les dije en la diapositiva anterior, se vuelve con un fin más moralista, didáctico, ya no tanto en la adoración del dios Dionisio, ¿no? Sino ya más va enfocado hacia el cambio de comportamiento del pueblo. Muy bien. El trabajo del coro se formaliza, ¿no? El trabajo de los actores se formaliza, ya se vuelve incluso ya un concurso dentro de estas fiestas dionisíacas. Era eh, algo muy aceptado por la comunidad, muy respetado. Los dramaturgos, los personas que escribían las obras, se vuelven pues celebridades en esta época. Venían de todo lugar de Grecia, ¿no? Entre ellos, los más destacados dramaturgos son Sófocles, podemos recordar su obra Edipo Rey, Esquilo y Eurípides. ¿Sí, chicos? Esquilo con la Orestiada y Eurípides pues con una obra llamada Las nubes. Muy bien, es así como nace el género dramático, ¿sí? En Grecia, no se olviden. Vamos a ver ahorita acá un video corto de 2 minutos para que ustedes vean más o menos cómo empieza todo lo que es el teatro griego. A ver un rato, chicos, porque a veces acá, ojalá se pueda escuchar, a ver. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Bien, chicos, ahí hemos visto pues el video de más o menos el origen de cómo nace la tragedia, el teatro griego. Bien, pasamos entonces al segundo punto del origen del teatro. Luego de esto, chicos, les cuento que, a ver,
Luego de esto, Grecia esta civilización es tomada por Roma, ¿no? Es invadida por Roma, conquistada por Roma, por el pueblo romano, y Roma pues es una civilización, como ya lo hemos dicho en clases anteriores, que absorbe todo, eh, toda la civilización griega, todo lo que ya las ciencias, todo su modo de vida, incluso también sus dioses, pues los romanos se quedan admirados por todo esto en Grecia. Es por eso que lo copian y lo comienzan a mejorar en algunos aspectos también, eh, a través no solo del aspecto de la arquitectura, de la música, del arte, sino también en la literatura, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí autores destacados como Terencio, Séneca y Plauto, ¿no? Son dramaturgos latinos. Bien, luego de esta etapa, ¿no? Del Imperio Romano, ya entra en decadencia y comienza lo que es la segunda edad, la Edad Media. La Edad Media, en este periodo, el género dramático se va a ver debilitado, no se va a tanto a explotar, ¿no? En lo que es Europa. Y el género dramático lamentablemente se pierde por completo, ¿no? Y la gente ya como no le prestaba atención, muchas obras griegas, romanas, no llegaron a nuestros tiempos, ¿no? Hay un más que todo le prestaban atención a los que son los trovadores, ¿no? A los juglares. En esa época es su apogeo de estas personas, ¿no? Donde el teatro medieval, más que todo, se puede decir un teatro un poco pagano, ¿no? Ya que la gente en la Edad Media buscaba que los sacerdotes principalmente, que la gente acudiera a las iglesias, pues, ¿no? Pero la gente no quería ir a las iglesias porque les gustaba visualizar estos espectáculos de estos trovadores, juglares, ¿no? Que más que todo era lírico, poesía. Es por eso que dentro de los monasterios o dentro de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Como son el bautismo, el matrimonio, la confirmación y todas estas celebraciones litúrgicas dentro de las iglesias, se hacía algo prohibido, algo que se había prohibido en la Edad Media, lo que es el teatro. ¿No? Es por eso que era un teatro pagano, algo que no se explotó tanto, pero sí llegó a existir, ¿no? Así que hay que también un poco poner un paréntesis en ese punto de que se llegó a extinguir totalmente, ¿no? Sí llegó a existir, pero de manera clandestina, dentro de lo que son las celebraciones litúrgicas dentro de las iglesias. Muy bien. Ya en el siglo eh, 11, ¿no? Ya los europeos reinventan, toman de nuevo el teatro, ¿no? Y lo van a representar ya de manera más formal en los monasterios, en las cortes, en las universidades, ¿no? Luego llega ya el teatro a España, ¿no? Ya en nuestra propia lengua, la lengua española. Y vemos ahí, ¿no? Un dato importante que nos dice que la obra teatral escrita completamente en castellano, ¿no? La primera obra teatral escrita completamente en castellano fue la de los Reyes Magos, ¿no? Actualmente se conserva incompleta, ¿no? Porque falta la parte final, en la cual se debe mostrar la adoración de los reyes al niño Jesús. En estos tiempos, ¿no? Está escrita y no tiene firma, es anónimo, ¿no? Pero es una obra teatral que narra básicamente, representa lo que fue la adoración de los Reyes Magos hacia el niño Jesús, escrita en castellano, la primera. Bien, en este tercer y último punto vamos a ver la división del género dramático, ¿no? En otras palabras, las especies que conforman el género dramático. Son tres. Bueno, la especie tragedia, ¿no? La cual se refiere a un episodio fatal que termina en una forma triste, la muerte de algún protagonista, ¿no? Vamos a leer lo que dice ahí. Representa
a los personajes envueltos en asuntos graves, con pasiones incontrolables, que los lleva a un final desgraciado, ¿no? Entonces ahí van a haber sucesos en los cuales todos van a apuntar a la desgracia de los personajes, a un final funesto, triste, ¿no? Y muchas veces mortal. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, ¿no? Vemos ahí la muerte de los protagonistas, tanto de Romeo y de Julieta, provocado por sus pasiones, ¿no? En Hamlet también, luego de las mentiras, luego de la duda existencial del protagonista, finalmente acaba con la muerte de casi todos los personajes de la obra. Bien, tenemos también ahí a las obras de Orestiada, Medea, que también tienen finales funestos, ¿no? Bodas de sangre, siempre basándonos en el final triste y desgraciado de los personajes. Continuamos dentro del género dramático, también tenemos a la especie de comedia. Bien, la especie de comedia, ¿no? ¿Qué características, qué les diferencia del género tragedia? Pues es una obra dramática que tiene un enredo y un desenlace feliz. ¿Ok? Siempre la especie de comedia va a tener siempre un personaje gracioso. ¿Sí? Cuando lees un texto dramático y ves que hay un personaje gracioso, momentos graciosos, y a eso se suma de que que la obra termina en un final feliz, pues es una comedia lo que estás viendo, ¿no? Va a representar actos cómicos, va a haber optimismo, ¿no? Tiene personajes que son en algún momento un poquito de caracteres débiles, son cobardes, pero muy ingeniosos al momento de representar sus guiones. De un momento te vas a reír, ¿no? Por las actitudes de los personajes que son un poco exageradas también, como vemos en la imagen. Como Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, ¿no? El médico a palos de Molière, Ñacatita de Manuel Asensio Segura, ¿no? El avaro también de Molière. Bien, drama, ¿no? Dentro del género dramático tenemos la especie drama, ¿no? Es una presentación de conflictos de la vida real capaces de interesar o conmover, tratados con realismo. Su final es grave, es un género intermedio entre la comedia, ¿no? Es una combinación en realidad entre lo trágico y la comedia, ¿no? Mezcla ambos aspectos, ¿sí? Va a tener momentos que incluso tiene momentos cómicos, momentos trágicos, es una combinación, es un intermedio como Fuente Ovejuna, que también tiene su personaje cómico, pero también tiene muchas escenas muy trágicas. La vida de sueño también de igual manera. A ver. Muy bien, Fuente Ovejuna de Lope de Vega y La vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Ambos pertenecientes al Renacimiento. Bien, chicos, entonces la actividad del día de hoy, no, ya vamos a ver aquí la tarea. Bien, es primero que debes copiar la teoría en tu cuaderno, no te olvides. Luego realizar el formulario, que esta vez son 20 preguntas. Y finalmente responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una obra teatral y una obra dramática? ¿Será lo mismo? A ver, tienen que investigar, chicos. Entonces, es la clase del día de hoy, ¿no? Espero tengan una buena semana y los espero a todos el día sábado. Cuídense.